Bueno, queridos amigos de Lectores Enredados, estamos acá en la casa del amigo Luis Polo y tenemos una visita muy especial. Edgar Piñeiro, arquitecto, profesor de la historia del arte, profesor también de la Cátedra de Historia de la Arquitectura y de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional del Nordeste. Pero aparte de eso, es un especialista en historieta, es un especialista en cine, un cinéfilo espectacular, una persona muy entendida en todo este tema de cosas, y a él le vamos a hacer preguntar fundamentalmente sobre esa serie extraordinaria que ha movilizado tanta gente, El Eternauta. Le voy a preguntar, bueno, bienvenido. ¿Qué tal, Edgar? Augusto? Bueno, te voy a hacer la primera pregunta que se me ocurre decirla es la siguiente: ¿por qué este fenómeno extraordinario del Eternauta, habiendo otras películas, otras series o películas tan importantes como, por ejemplo, La Guerra de los Mundos y otras tantas? Bueno, el porqué tiene que ver justamente por el formato en que salió primeramente el Eternauta, que es el formato en historieta, que tuvo su primera aparición en el año 57. Acá tenemos la historieta que salió que fueron reeditadas muchas veces. Esta es la actual reedición. Después tenemos una del año 76. Son dos reediciones. Tenemos que la historia del Eternauta Oesterheld lo empezó a novelar en su revista que se llama El Eternauta, año 60. Después esto se vuelve a salir como revista del Eternauta en los años 90, dirigido por Solano López. Tenemos también de que la historia del Eternauta pasó en un experimento visual llevado por Brescia y Oesterheld en su adaptación más vanguardista en los años 70, y esto que salió en los años 70 fue un boom en Europa, fue editado en revistas europeas como El Globo en los años 70 y en formatos de libro. O sea, la historia del Eternauta se difundió, y aunque no lo crea, esto se pasó a otro idioma y se le todo el mundo. Es decir, que el fenómeno del Eternauta es anterior a esta serie. Es anterior a esta serie, y es una serie muy esperada por eso, porque estuvo en manos de muchos directores. Hasta Aristaray quería dirigirlo, pero no había tampoco. Lucrecia Martel también lo quiso dirigir. También, exactamente. O sea, el fenómeno creció por la historia y por sus dibujantes. Solano López en un momento y después Brescia en otro momento. Y aparte, el Eternauta salió una primera parte de la que conocemos con la historia, una segunda parte y hasta una tercera parte. Existe un tema que creo que muchos lo notamos, es que fuimos a ver la serie pensando en la historieta, pero ahora explicarnos realmente la diferencia fundamental, porque entre el 57 y el 2025 pasaron tantas cosas en la Argentina, y por eso es que aparecen los cacerorazos, aparecen referencias históricas al momento. Entonces, porque la historieta está situada en 1957 y la serie está en la actualidad, en 2025, claro, ¿no es cierto? O medianamente, en la era digital, digamos, ¿no? ¿Podés explicarnos un poquito de eso? Bueno, eso tiene que ver con los fenómenos, las técnicas de adaptaciones o transposiciones de una historia que se pensó con una narrativa y terminó con otra narrativa. Una adaptación, por ejemplo, estábamos hablando con Luis del tema de Boquitas Pintadas. Empezó como novela, una novela, digamos, con todas las técnicas de la novela. Su adaptación cinematográfica lo hizo Torre Nilsson. Su transposición es pasar la historia de Boquitas Pintadas a un lenguaje que no es de la novela, que es cinematográfico. Hay planos, montajes,
montaje de imágenes, iconografía, con los títulos y también la música, la edición de música, el montaje de música y sonido. Pero cuando charlamos me dijiste que en la historieta hay planos. Claro, pero ahí está un ejemplo de transposición de un lenguaje totalmente distinto, una historia con un lenguaje distinto, que es la narrativa, novelística, sin imágenes, con otros recursos propios de la novela, llevado a otro lenguaje que es el cinematográfico. Hay una transposición, pasar una cosa, una historia a otra. En la historieta también hay una transposición de un lenguaje que es propio de la historieta al lenguaje del cine, pero con una diferencia. La historieta, para muchos teóricos, es prácticamente cine, prácticamente está en los límites del cine. ¿Por qué? Porque cada viñeta y sucesión de viñetas es una unidad de espacio-tiempo donde se desarrolla una historia visual con selección de planos, con montajes y con narrativa que en cine puede tomarse como tiempos muertos, y el lipsing narrativa que también es propio del cine. O sea, prácticamente una historieta es poner en una bandeja de plata y decirle, mira, acá está todo. Acá. Yo puedo hacer copiar tal cual esto, hacer como una transposición casi fiel a esto en su lectura y tiempo narrativo. Eso es una opción. Otra opción, otro criterio es decir, bueno, acá tengo esto y en la transposición y en la adaptación yo elijo cosas esenciales y el resto es idea mía, criterio mío. Claro, eso es lo que pasó en cierta manera con esta versión. Se tomó mucha licencia. Claro, pero eso siempre se hace en cine, en esas adaptaciones. Se toman licencias, puede tomarlo o no, puede ser fiel, y en ese tomar o no puedes lograr un producto bueno, de excelencia, un producto mediocre o malo. Ya depende del director y del equipo de producción. ¿Y a vos qué impresión te causó la serie? ¿Te parece muy bueno, ¿no? Y así me parece muy buena, brillante, muchas cosas. Las historietas son tan populares, es como la historia del Señor de los Anillos, que se popularizó con la novela, se volvió mundial, ya se sabía todo. Igual Eternauta, imagínate que las historietas en los años 90 se repartieron gratuitamente en la escuela, en la biblioteca, se tomaron como en muchas materias de literatura, se tomó la historia. O sea, prácticamente yo pienso que todos estos agregados, que para uno no le gustó, para mí son agregados brillantes que aumentan el suspenso. Bien. Lo hace, le hace, digamos, para el que dice, no, esto no es, como yo digo, pero yo vi y, pero ya no empezó igual. Y me enojé. Pero después dije, pero acá hay cosas interesantes y seguir hay viendo. muchas cosas en común, por ejemplo los personajes, a salvo alguna licencia con respecto a la hija de Juan pero que no hace la esencia. Que no hace la esencia. Pero vamos a ver ahora, hay una cuestión que es fundamental, ¿no es cierto? Oesterheld evidentemente tenía una ideología, ¿no es cierto? Y esa ideología la plasmó en su historieta. Lógicamente, esta gente, cuando toma la historieta y habla, también de alguna manera utiliza la serie de metáforas, utiliza las metáforas del autor. En las últimas escenas del último capítulo de la serie aparece una mano rara con una cantidad de dedos, que nosotros lógicamente sabemos que eso. Pero ¿puede explicarle qué implicaría eso sin espoliar? ¿Qué implica eso? Que no es una mano humana. ¿Y qué lleva a deducir en esa última imagen? Aparentemente ellos son los invasores, esos son los invasores, que no hay que adelantar nada, porque nada está dicho. Digamos que todavía vendrían a ser los ejecutores de la invasión. Pero hay un poder político, digamos. De un poder que quiere adueñarse de la tierra. Acuérdense que
en la historia de las invasiones extraterrestres que empieza con la guerra de los mundos, siempre hay una ideología de por medio. Ya la guerra de los mundos de H.G. Wells estaba asentada sobre el paradigma moderno y sobre la idea de la máquina como destructora y como constructora. ¿Quién invade la Tierra? Unos marcianos con una alta tecnología, en la cual con la tecnología que tenían los humanos ahí tratan de hacer frente. Pero ¿quién gana? Los seres humanos. Con un brillante final que lo plantea H.G. Wells y las dos adaptaciones de la película que se hicieron en el año 56 y la de Spielberg. Mantiene la esencia de ese final. Ahora, ahí vieron, por supuesto, hubieron otras cuestiones, otros escritores que tomaron la cuestión de invasiones, de la cual también Oesterheld se inspiró. Hay que entender que Oesterheld... ¿Quién se inspiró? Bueno, hay que entender que Oesterheld era un asiduo lector de los clásicos, H.G. Wells, Poe, Dickens, todos los clásicos leyó. También un asiduo lector de la ciencia ficción inglesa y estadounidense y un asiduo lector de Borges. En la ciencia ficción, en el año 50, él fue director de esta revista Más Allá, una revista de ciencia ficción adulta, en la cual sale una novelita corta que se llama Amos de Títeres, de Robert Halley. Amos de Títeres, la novela, si bien se hace en plena Guerra Fría, que también tiene un contenido ideológico, Oesterheld le da su impronta. ¿Y cuál es la impronta ideológica que tenía? Ajá. Él creía mucho en los valores de humanidad, pero esa humanidad como ese gran relato de la modernidad. La humanidad como con sus valores de unión y solidaridad. Por ejemplo, en esta revista que saca Oesterheld, Hora Cero, una revista que en Hora Cero empezó a salir el Eternauta por primera vez, pero sacaba muchas, él hacía mucho guión sobre la guerra, sobre la Segunda Guerra Mundial, en donde en una historia podemos decir, en la Segunda Guerra Mundial los malos son los alemanes, los buenos son los norteamericanos y todos los aliados. Él tenía un personaje que era norteamericano, Ernie Pike, exactamente, y él, en ese valor universal de la humanidad, él dice: la guerra es una herida absurda. La guerra... que hay un cierto individualismo exacerbado en la serie respecto a Juan Salvo. Bueno, ese individualismo también está presente en la historieta, pero no quiero anticipar. No hay que anticipar cuestiones que... Imagínense que la historieta, si tomamos, pasame el libro la última edición, el libro grande, allá. Acá, Ese. Perfecto. Esto tendría que estar todo filmado, digamos. O sea, pero lo único que se filmó es este pedacito. La primera temporada agarra esto, de todo lo que falta. O sea, que falta... O sea, más de la mitad. Más de la mitad, con muchas incógnitas y muchas cosas que todavía no hay que ni anticipar. Porque Pero no sé, que a mí lo que me atrapó de la serie es tantas referencias a la Argentina, al presente, al pasado. Es más, a mí es como que me gustó más ahora la historieta a partir de la serie. Bueno, un efecto contrario a mí. En esa idea de adaptación y el criterio de decir, bueno, la historieta es un presente para Oesterheld. Bueno, nuestra historia, el Eternauta, va a ser el presente de la hora. Eso decidió Stagnaro. Stagnaro, exactamente. O el Stagnaro con su equipo. Claro. Y en eso hay otra cuestión. Esa idea de retro. Esa idea retro que le da el gusto también de que esto tiene algo de esa añoranza de los años 50. Pero eso es como muy argentino, pero esta serie es universal, es la segunda serie más vista
a nivel mundial, o sea que hay algo Porque universal. porque fue muy esperada también. Bueno, fue pero muy- hay algo universal, que no es solo argentino lo que se cuenta, hay algo universal. Y bueno, porque le rescataron Claro. esas cuestiones, pero también O sea, es lo que podemos ver hasta el momento. No podemos anticipar más porque todavía falta. Bueno, yo quiero ir a la serie, lo que vemos en la serie. Dale. La nieve. Realmente la nieve al llegar al piso dejaba de tener poder, porque hay una escena que Juan Salvo tiene nieve en la mano Y no le... Sí, no, como y que no le hace no efecto. le hace efecto. Bueno, Sí. esas cuestiones son ambiguas, digamos, Ambiguas, y nunca vamos a saber por qué también lo deja ambiguo Oesterheld. Sí. Y El otro arma que aparece de los extraterrestres son los cascarudos. Eso venía a ser la policía, que no piensa, que no ve, no mira, le incluso se comen entre ellos. claro, ¿Cuál es la metáfora de los cascarudos? más la metáfora, como dijimos, es el poder. Obviamente en el primer contacto que tiene con los humanos con los invasores, ellos creen que, bueno, ellos son los invasores. Entonces, bueno, es la fuerza bruta, el dominio, la doblegación, mil cosas que tiene el poder autoritario. Ustedes pónganle etiquétenle a ese poder con nombres que quieran poner, porque eso es justamente su valor universal. Ah, bien. Su valor universal, y eso es fiel a la historia de Oesterheld. Y la otra metáfora con respecto a los humanos que están domesticados, por decirle, el arma de ellos no es el control mental, y no tiene que ver un poco con el tema de la información de los medios y todo ese tipo de cosas. No está por ahí la metáfora. Y puede ser, también Oesterheld lo plantea en la historieta, y ese poder mental ya estaba presente en Amo de Títeres de Henley. O sea, siempre hay un algo metafórico que tiene que ver con el contexto histórico, y lo rico de esto es que cada uno le podemos dar nombre y apellido a esas metáforas. Porque en la historieta ellos se van informando a través de la radio, que es un medio masivo de comunicación y de información. Sí, ¿No? sí. Hoy en día parece obsoleto, obviamente. Y que la única Pero forma en ese momento claro, pero acá la riqueza de esto que vuelven a esa tecnología. Claro. Vuelven a esa tecnología y se le da el espíritu retro de hacia atrás, digamos, de un tiempo hacia atrás, un tiempo añorado, porque los años 50 y sobre todo fines de los 50, lo que fue los 60, fue la explosión de la historieta como arte. Y la Argentina fue muy importante. Y muy importante, imagínate que Oscar Mazota teoriza sobre la historieta y el pop art. Darín es Juan Salvo, En su perfil de personaje, Claro, digamos. si satisfizo tu expectativa respecto a lo que era Juan Salvo, o si está interpretando bien el papel de Juan Salvo. Bueno, Darín es... Olvídate de la historieta. Sí, bueno, Darín es un gran actor, y a mí me gustó mucho que él esté, digamos. Yo soy un seguidor de las películas y de su actuación, sobre todo de su etapa más madura, digamos. Tal vez para otro hubiera sido un actor más joven, porque Juan Salvo hacía un personaje que tendría 30 años más o menos, pero eso ya son decisiones en el casting, en poner a Darín, una figura también pregnante y con una muy buena actuación. A mí está bien. La que fue muy criticada fue la mujer, Elena. No, bueno, pero también En su justamente... actuación, digamos. Para mí fue también, me gusta mucho esa actriz. Yo lo que noto en ese personaje es como que tiene una participación activa en la trama, digamos. Ella es la que toma decisiones, digamos. Y bueno, pero eso también son decisiones del director en estas adaptaciones que se hacen, donde, bueno, aparece una serie de personajes, tapo uno, resalto otro, incluso hay un personaje que está exacto en la historieta, que es el ingeniero, el de bigote. Es un personaje muy fiel a la Podríamos historieta. conjeturar sobre qué pasa con Clarita, la hija. Eso quedó pendiente. Hasta ahora la serie queda una clave. llegando. Con todos los personajes nuevamente.
Escrito en el año en 77, 76, 77, para Scorpio, para la revista Scorpio. Este es el número de la revista Scorpio, donde sale la primera aventura del Eternauta, que arranca como termina la historieta del Eternauta, así arranca esta nueva segunda parte, que después en los años 90 va a tener una tercera parte, pero ya no está ni Oesterheld ni Solano López, que hace una tercera parte de homenaje. Entonces, esto a mí me da pie una preguntita, perdón, Augusto. ¿Oesterheld solo se dedicaba a la historieta o también escribía cuentos? Bueno, cuando Oesterheld estaba dirigiendo Más Allá, que no está en los créditos de Más Allá, pero aparecen los primeros cuentos de Oesterheld, les recomiendo que bajen, pueden encontrar en PDF un hermoso cuento de Oesterheld muy gracioso que apareció en Más Allá, que se llama Maquiavelo Reforzado. Maquiavelo Reforzado. Muy graciosa, no voy a anticipar porque tiene un efecto muy especial. Oesterheld después saca ya como editor de esta revista de ciencia ficción Géminis, donde saca sus cuentos. Él escribía cuentos y sobre todo hay cuentos, acá es interesante porque anuncia Oesterheld que va a llegar en los años 60 la novela del Eternauta, que llegó a escribir capítulos. Dice que sí, ¿no? Llegó a escribir capítulos y parte de los capítulos aparece en otra revista de Oesterheld de los años 60 que se llama El Eternauta. Terminando, quiero hacer un homenaje también a otro personaje importante en la historieta, ¿no? Que es Solano López. ¿Era posible ese éxito del Eternauta de Oesterheld sin Solano López? Yo pienso que no, porque Solano López tenía, si bien en su momento parecía para muchos exquisitos del dibujo, parecía un dibujante tosco, pero esa tosquedad era parte de su estilo y una tosquedad aparente porque tenía un gran manejo de los primeros planos sobre todo, donde remarca el dramatismo de su personaje, y también muy detallista en ese Buenos Aires transfigurado por esa gran invasión, digamos, que después era planetario, digamos, no solamente Buenos Aires. Bueno, la verdad es que podríamos seguir horas y horas, porque acá tenemos realmente a alguien que yo considero alguien que para mí es como un sabio. Él no le va a gustar esa palabra, pero nuestro querido Edgar es un sabio en este evidentemente. Yo creo que hasta aquí. Y con respecto a la serie, queremos decir que venga la segunda etapa. Todos estamos ansiosos. Todos estamos esperando. Bueno, muchas gracias, Edgar. Fue un placer haberte tenido acá. Gracias a ustedes. Gracias, Luis, por recibirnos también. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima entrega. Hasta la próxima entrega de El Eternauta, cuando pase la segunda parte de la serie. Ahí estaremos.